Amados, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que usted esté bien, en compañía de su familia. Y pues vamos a continuar con nuestro estudio del Salmo 119, las excelencias de la palabra de Dios. Estamos nosotros recorriendo este extenso salmo. En esta ocasión nos toca tratar el segmento de 8 versículos que corresponden desde el versículo 145 hasta el versículo 152, conforme a la letra del alefato hebreo Kof. Permítame darle lectura y luego vamos a pedir a Dios que nos guíe en este tiempo. Dice el versículo 145: Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho he entendido tus testimonios, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Permítame clamar en este tiempo al Señor. Amado Padre, te damos gracias por permitirnos estar reunidos una vez más a través de esta plataforma. Permítenos, Señor, hoy seguir estudiando estos versículos de tu hermosa palabra, Señor, y entender cómo, Señor, podemos nosotros clamarte a ti, clamar de una manera bíblica, centrados en tu palabra. Cómo hacerlo, Señor, para obtener más de ti, para obtener una respuesta de tu voluntad, Señor. Permítenos entender esta verdad, Señor, en tu palabra. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Es interesante que en este salmo vamos a encontrar repetidas veces la alusión a orar, a buscar a Dios en oración. En el versículo 145 dice clamé, en el 146 clamé, en el 147 clamé, en el versículo 149 oye mi voz, en el versículo 151 cercano estás tú. Entonces notamos claramente la idea de clamar a Dios, de buscar a Dios. Entonces, lo que vamos a entender o vamos a aprender hoy es cómo obtener más de Dios en la oración. Y vamos a ver que esto es parte de la experiencia de David y cómo podemos obtener más de Dios en la palabra, porque esta es una excelencia de la palabra de Dios, obtener más de Él a través de la oración de una manera bíblica. Dice el versículo 145, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. Aquí la palabra clamé se puede entender como gritar, llorar o invocar. Y David lo hace, según dice este versículo, con todo mi corazón. Y el corazón es el punto de los pensamientos de una persona, la mente, la voluntad, las emociones, el conocimiento del bien y del mal, esta conciencia. Y dice David, respóndeme. Esto es que Jehová debe responder a la petición. Dios debería de actuar a lo que David está pidiendo. Y guardaré tus estatutos. Guardaré es conformar la propia acción y práctica a lo que Dios está diciendo. ¿Cuál es la intensidad o entrega al momento de buscar una respuesta de Dios? ¿Cómo pide usted una respuesta a Dios? ¿Es una petición de trámite o una petición apremiante? Es que a veces nosotros hacemos las cosas, estamos acostumbrados a hacer las cosas por cumplir, por trámite nada más, por mero trámite de poder cumplir, calmar nuestra conciencia o simplemente seguir la rutina. Pero no lo hacemos como si de ello se tratara de nuestra vida, si de ello tratase nuestra necesidad o nuestra urgencia. No lo hacemos así. Y es interesante. No debe pensar que tampoco debe estar llorando todas las veces que habla con Dios. Pero no debe aislar sus emociones cuando se acerca a Dios. No debe reprimirse en ese sentido. No es necesario que usted trate de ocultar algo o mostrar fortaleza cuando Dios conoce realmente su condición. David invoca al Señor involucrando todo su corazón, es decir, su mente, su voluntad y sus emociones.
Es evidente que David realmente quiere obtener más de Dios, porque involucra todo su ser en su petición. Y también porque en confianza reverente demanda a Dios una respuesta. Esto no es la actitud de los carismáticos de declarar o demandar a Dios algo como si fuese él un sirviente, sino por el contrario, la demanda de David a Dios es como la hace un siervo a su Señor. Ahora dice la mitad del versículo, y guardaré tus estatutos. No es una condición para que Dios responda, y solo entonces se obedecería. No está diciendo David, Señor, respóndeme, y entonces guardaré tus mandamientos, como una condición. No, aquí David espera una respuesta que justo lo va a llevar a obedecer a Dios. Es como si dijera, Señor, respóndeme para hacerlo como tú dices. Señor, respóndeme y conformaré mi voluntad a tu respuesta. Entonces, todo el clamor de David es para poner por obra lo que Dios va a decir. Y es una petición donde Él está involucrando todo su ser, todo su corazón, su voluntad, su mente, sus emociones, su conciencia, todo. ¿Y cómo podemos obtener más de Dios cuando involucramos todo nuestro ser? No podemos simplemente hacerlo a media caña o por trámite, como les decía un momento. Versículo 146. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Parece que es la misma alusión al versículo anterior, tiene casi el mismo contenido. Sin embargo, aquí clamé habla de recurrir, apelar o solicitar ayuda. Sálvame, salvar de la ruina o destrucción. Y guardaré tiene la misma idea del versículo anterior, conformar la propia acción a algo. La petición de David es específica y con propósito. O sea, ¿qué pide David? Dice, sálvame. David no está pidiendo una generalidad, él está pidiendo que Dios intervenga para que él no caiga en la ruina o alguna destrucción. Y es con un propósito, la de guardar sus testimonios. David ha solicitado ayuda, que Dios mismo lo salve de la ruina o la destrucción. ¿Qué haría David al ser salvado? ¿Qué haría David al conservar su vida? David seguiría invirtiendo su vida en obedecer y conformar su vida al pacto establecido con Dios. Los creyentes vivimos en Dios por medio de un pacto. Usted debe recordar esto. Pero a menudo olvidamos las observaciones del pacto y vivimos sin respetarlo. Nuestra petición debe ser, Señor, sálvame y viviré según el testimonio del pacto que hace posible mi comunión contigo. ¿Cómo obtener más de Dios? Bueno, hay que pedir específicamente y con propósito. Y el propósito es para mantenerme en el pacto. No quiere decir que si usted en algún momento se va a salir del pacto, en el nuevo pacto, no, esto es imposible que pueda suceder, que usted pierda su salvación o pierda su comunión con Dios en un sentido, sino está hablando de vivir en acorde a ese pacto, a ese testimonio. Y David está diciendo, Señor, sálvame con el propósito de seguir conformando mi vida a tus testimonios, a tu promesa, a tu pacto. Y es lo que, ¿cómo podemos obtener más de Dios? Pues hay que pedir al Señor de una manera específica, con un propósito específico, en acorde al pacto en el cual vivimos con Él. El versículo 147 dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Dice aquí me anticipé y esto es actuar por adelantado. Siempre nos anticipamos cuando es algo importante o algo que nos de alguna manera nos llama la atención. El alba es el crepúsculo de la mañana. Aquí otra vez la palabra clamé, pero aquí la idea es clamar por ayuda, pronunciar en voz alta una solicitud de ayuda con intensidad. Esperé es aguardar con ansia que ocurra y pues notamos aquí que las cosas que nos agradan o las cosas urgentes siempre demandan de nosotros prontitud o adelantarnos. Recuerdo para un paseo, por ejemplo, los jóvenes siempre están antes de la hora, ¿no es cierto? Se anticipan. O, por ejemplo, en ocasiones usted y yo seguro hemos madrugado para alcanzar una cita con el médico o para el trámite con el banco o la municipalidad. Usted se ha anticipado, ¿verdad? Actuamos por adelantado en cosas que nos convienen. David ganaba al amanecer del sol, se anticipaba
como que David quisiese ser el primero atendido por Dios. Lo repito, David se anticipaba como si estuviese buscando ser el primero atendido por Dios. ¿Qué hacía David al amanecer? Bueno, dos cosas, clamar y esperar. Porque dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Clamar y esperar. Pedimos a Dios y luego no perseveramos. Ese es un problema que tenemos usted y yo. Pedimos a Dios y luego no perseveramos en esa petición, porque nuestra petición fue emocional, no necesaria, solamente fue emocional, no necesaria. Quizás escuchamos la palabra de Dios en una predicación y usted escuchó el llamado misionero y dice, Señor, quiero ser un misionero tuyo, pero ya no estás pidiendo por eso, solo fue emocional del momento. Estás pidiendo posiblemente por ese chico, por esa chica que te impactó, pero luego ya no lo estás pidiendo porque solo fue emocional, pero no es una necesidad apremiante. David era responsable con su petición. Cada día clamando a Dios, aguardando con ansia que ocurra lo que Dios ha declarado en su palabra. Él lo ha entendido y él lo anhela. A menudo encontramos una promesa de Dios en su palabra y pensamos que se cumplirá automáticamente. Solo los que creen la reclaman y aguardan con ansia su cumplimiento. ¿Cómo obtener más de Dios? Pues hay que demostrarlo anticipándonos, estando ahí delante del Señor, insistiendo con la perseverancia. No quiere decir que su perseverancia va a doblar la voluntad de Dios, eso no va a suceder, pero solo realmente los que conocen, saben las bendiciones de Dios, saben de las promesas de Dios, se anticipan. Se anticipan a buscar a Dios y esperan en Él porque la mejor ayuda, la mejor bendición se encuentra con Dios y no con el hombre. Entonces, ¿en qué espera usted? Y cuando usted se anticipa a buscar a Dios, ¿qué hace? Pues haga como David, clame y espere. Espere en la palabra de Dios. Es la única manera. Usted no va a obtener ninguna ayuda si usted no se esfuerza, y David se esforzaba. Así que quiere obtener más de Dios, esfuércese para anticiparse, clame y espere en la palabra del Señor. Versículo 148 dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Es casi similar al versículo anterior cuando habla de anticipación. Solo que en esta ocasión dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. En el verso anterior, David se anticipaba al amanecer. Ahora aquí se anticipaba al anochecer. David se quedaba despierto buena parte de la noche. Las vigilias de la noche constaban de 3 vigilias de 4 horas. En el calendario hebreo, pues tenemos el horario desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, que implicaba las vigilias. 12 horas que eran divididas en vigilias de la noche por 4 horas, entonces teníamos 3 vigilias. David no conseguía dormir según otras versiones. Por ejemplo, la NBI dice, en toda la noche no pegó los ojos. David invocaba el nombre de Dios por las mañanas y por noches. Por las noches, ¿qué haría? ¿Para qué hacía el esfuerzo de no ceder al sueño? A menudo, cuando uno está cansado y uno está, pues, agotado, uno cede al sueño y uno se duerme automáticamente, uno no lucha con el sueño. Bueno, David sí lo hacía. David dice en el texto, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, y es que él luchaba, hacía un esfuerzo por no ceder al sueño. ¿Para qué lo hacía? ¿Con qué fin? Dice, para meditar en tus mandatos. Para meditar en tus mandatos. Meditar es reflexionar profundamente sobre un tema. Es conversar con uno mismo, como cuando uno está examinando algo. ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Por qué lo dije? ¿Cómo sucedió? Seguro usted no ha podido dormir preocupado, meditando en un problema. Y no lo deja, el sueño no llega a conciliarle porque está preocupado, pero esta preocupación es una ocupación por adelantada. Nosotros queremos ocuparnos antes de que algo suceda, y ese es un problema que trae estrés. Por el contrario, deberíamos de invertir nuestro tiempo en meditar, más bien en reflexionar profundamente sobre la prédica del domingo,
sobre un tema de un devocional o sobre algo que hemos leído en la palabra de Dios. Y David lo hacía. David reflexionaba profundamente en la palabra de Dios. Ya en otro salmo David lo expresó así, en el Salmo 63:6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. David se acordaba en la noche antes de dormir, no se acordaba de alguien, de alguna persona, no se acordaba de algún problema, se acordaba del Señor, de su palabra y meditaba. Quien quiere obtener más de Dios, quien se quiere especializar en conocer el proceder de Dios, quien anhela ser más sabio, debe estudiar las Escrituras. No hay otra manera, y David lo sabía. Si no sabemos qué hacer, qué decidir, cómo reaccionar, qué pedir, es porque ignoramos la palabra de Dios. Esto requiere invertir tiempo. Y David era el rey, y un rey tiene muchas ocupaciones. En los horarios libres, que es antes del amanecer y la noche, David lo aprovechaba. Dice, no hay, recuerda esto, no hay mayor inversión que podamos hacer que el invertir tiempo para estudiar la palabra de Dios, esforzarnos en meditar. Hoy nos distraemos muy fácilmente y nada reflexionamos. Más buscamos la diversión, más buscamos, seguro he escuchado esta frase que dice, tengo el derecho de relajarme un momento, he trabajado todo el día. Y nunca hacemos un esfuerzo mental para pensar, para preguntar, cuestionar y buscar de Dios. Simplemente buscamos TikTok, buscamos Facebook, buscamos YouTube y nos distraemos. Nunca estamos usando nuestra mente para reflexionar y sobre todo reflexionar en la palabra de Dios. Nos encontramos actualmente con una generación que no reflexiona, que no usa el sentido común, que no lo ejercita, que no está buscando de Dios, buscando respuestas, que no se hace preguntas, solo se conforma, vive de una manera mecánica. Y la verdad es que invertimos tiempo en distraernos, en aquello que no vale la pena y nos distraemos fácilmente. Y nos adiestramos, nos volvemos especialistas en cosas que no valen la pena cuando deberíamos de esforzarnos por aprender de la palabra de Dios. Quiero obtener más de Dios. Esfuércese por meditar en la palabra de Dios. Esfuércese, reflexione en ella. No haga simplemente una lectura de pasada. No, ¿quiere usted obtener realmente algo de Dios? Medite, reflexione. Haga ese esfuerzo de reflexionar. Tome nota, apunte lo que Dios le diga. Versículo 149 dice así: Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Oye mi voz conforme, esto es prestar atención. Escúchame, Dios. Generalmente estás buscando que Dios responda a algo que se conforme a su voluntad. Vivifícame. Esto es mantener con vida o revivir. Hay algo interesante aquí. ¿Cómo quisiéramos ser escuchados por Dios? Como por ejemplo ante un juez, como ante un padre. El que podamos hablar a Dios, el que nos escuche y nos responda, todo es un acto de misericordia. David lo sabe y pide ser escuchado por Dios, no basado en su condición de rey. Oh Señor, escúchame porque soy el rey. O porque he hecho buenas acciones. No, sino más bien David está basándose en que Dios lo escuche a David, basado en el amor inagotable de Dios, es su misericordia. Podemos hacer de todo para buscar ser atendidos por Dios. Podemos humillarnos, podemos llorar, hacer un voto, peregrinar, clamar todo el día, otros hasta se laceran el cuerpo, pero en definitiva, si el Señor nos atiende, es por puro afecto de su voluntad misericordiosa. Oye mi voz conforme a tu misericordia. David pide que Dios lo mantenga con vida o lo avive conforme a la imparcialidad de Dios. Cuando dice vivifícame conforme a tu juicio,
Juicio aquí es justicia, la cualidad de no tener favoritismo, egoísmo, prejuicio o engaño. Ese es el punto aquí. Y está pidiendo a David, Dios, manténme con vida conforme a tu imparcialidad. Sabemos que el Señor en la ley había establecido, como en el caso de Deuteronomio, dice, no fuerzas, no fuerzas el derecho, no hagas excepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. David dice, Señor, tú eres imparcial. Señor, vivifícame con esa imparcialidad. Dios no hace excepción de personas. Si David se mantiene con vida es por la fidelidad de Dios a sus promesas. Así de simple. Dios es fiel a sus promesas y la casa de David habría de ser firme. ¿Quiere usted obtener más de Dios? Entienda que usted es escuchado, que usted, como vamos a ver un poco más adelante, que usted hasta Dios le responde en su oración y es por pura misericordia. Aférrese a la misericordia de Dios. Usted a veces usted ayuna 3 días para ser escuchado por Dios, pero el ayuno no va a capturar más la atención de Dios, sino su misericordia. Espere en su misericordia, en su favor. 150, dice el versículo 150, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Dice aquí, se acercaron a la maldad, estos avanzaron a una conducta censurable. Los que me persiguen, ahora aquí hay algo interesante, porque persiguen puede hablarse de seguir un comportamiento como el ejemplo de alguien, es comportarse en conformidad o de acuerdo a algo, pero también tiene la connotación de correr detrás con una intención hostil. Evitar la ley de Dios es acercarse a la maldad. Pasar de seguir el ejemplo de hombres piadosos a perseguirlos hostilmente es posible cuando retrocedemos de la ley de Dios. Es como si David dijera, los que antes me seguían el ejemplo, se acercaron a la maldad, se alejaron de tu ley. Y la idea aquí es como Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Escuche bien, no podemos pretender agradar a Dios lejos de su palabra. No podemos esperar su respuesta evitando sus mandamientos. Quien sabe pedir, quien honra a Dios con su oración, es quien primero le ha honrado en su palabra. Quiere que su oración sea contestada por Dios, Dios la escuche, la atienda y sea su oración de olor grato delante de Dios, sea una canción a los oídos de Dios, pues primero honrelo en su palabra. Y David está diciendo, se acercaron a la maldad los que se alejaron de tu ley. Si usted se aleja de la palabra de Dios, se aleja de cualquier dirección, de cualquier norma, se aleja de aquello que limpia su camino, como dice el versículo 9, ¿con qué limpia el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si usted se nota que su vida está perdiendo rumbo, que su vida está perdiendo norte y se está alejando de Dios, se está enfriando su amor por Dios, es porque se está alejando de la ley de Dios. Y es interesante que hay quienes oran y oran y oran, pero no están en la palabra de Dios. Y dice el texto, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Presta atención a esto. Tiene que usted tener este equilibrio entre la oración y la palabra de Dios. Dice el versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Cercano estás tú, está hablando de no lejano, inmediato, próximo. Es como si David está diciendo, Señor, tú eres mi prójimo. Y todos, dice, y todos tus mandamientos, esto es que son verdad, que son afirmaciones verdaderas, son declaraciones confiables. Cuando buscamos en la Escritura, no es la primera vez que David dice, cercano estás tú, Jehová. En el Salmo 75:1 dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. En el 145:18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan,
a todos los que le invocan de veras. No hay tan cercano al hombre como el Dios de la Biblia. No hay Dios tan cercano al hombre como el Dios de la Biblia. Un Dios que caminaba en medio de su creación antes de que el pecado entrase al mundo, que hablaba con el hombre como con un prójimo. A pesar del pecado, aún el Señor no se alejó completamente. En busca de restaurar esa cercanía es que estableció leyes, por ejemplo, para el perdón de los pecados, para que su pueblo pudiese andar en santidad delante de Dios, pues el Señor estaba en su pueblo, estaba con su pueblo. Dice Deuteronomio 4:7, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. El pueblo de camino a la tierra prometida en el desierto. Tenían hambre, pedían y Dios contestaba. Tenían sed, Dios contestaba. Era el Dios cercano a ellos. Aún en la tierra prometida, en tiempos de oscuridad, de confusión, como fueron los días de los jueces, el pueblo se apartaba de Dios, Dios enviaba un pueblo para castigarlos, ellos eran afligidos por esa nación extranjera y clamaban a Dios y Dios respondía levantando un juez. El Señor habitó en un tabernáculo construido por Moisés, luego en el templo dedicado por Salomón, pero vino en su propio cuerpo encarnado para habitar en medio de los hombres. Pero luego su propósito es morar en cada creyente. ¿Está Dios cercano? Está tan cercano que somos uno con Él por medio de Jesús. Alguien dijo, Dios está tan solo a una oración de distancia. Podemos ser atendidos, ser rescatados, ser confortados al solo invocar su nombre. ¿Quiere usted obtener más de Dios? Entienda que Dios está cercano a usted. Entienda que quien anhela más el tiempo en el que usted le habla a Dios, en ese tiempo en el que usted escucha su voz, es Dios mismo. Dios anhela más esa comunión que nosotros, porque Él Él hizo un plan para volvernos a Él. Él envió a su Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido. Él, según dice Corintios, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entienda muy bien, para obtener más de Dios tiene que entender cuánto Dios se acerca, que Dios es el más interesado en que nuestra relación con Él sea estrecha, sea cercana. Dios es nuestro prójimo más cercano. Así que entienda esto, ¿sí? Y luego dice el texto, y todos tus mandamientos son verdad. Esto de que Dios está cercano a nosotros es posible porque sus mandamientos son verdaderos, son confiables. Dios está cercano conforme lo dice su palabra. Dios está cercano conforme es verdad en su palabra. No lo dude, Dios está cercano porque sus mandamientos son verdad. Dios no nos dice la verdad para alejarnos de Él, sino para acercarnos a Él, para hacernos libres del pecado, para restaurarnos. Como dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que, ¿cómo podemos nosotros mantenernos cerca del Señor? Pues eh, entendiendo que sus mandamientos son verdad. Solo la verdad de Dios nos mantiene en comunión con Él, nos mantiene saludables, disfrutando de su presencia en nuestras vidas, manteniendo nuestra comunión en santidad con Él. Así que recuerde esto, quiere obtener más de Dios, no se trata de usted, se trata de Él, Él está cercano. Y esto de estar cercano nos debe hacer recordar que en esta nueva dispensación, en este tiempo de la gracia, Dios está en nosotros por medio de su Espíritu Santo y debemos ser conscientes en todo momento, sea lo que veamos, sea lo que escuchemos, sea lo que sintamos, estamos haciéndolo con Cristo en nuestros corazones. Él está allí. 152, el último versículo de este segmento dice así: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido.
Y hace mucho habla de tiempos pasados. David había reconocido algo desde su temprana edad. O tuvo esta información de su padre o de su asistencia a las fiestas solemnes cuando la ley era leída. David entonces lo entendió, por ello su dedicación por meditar la palabra de Dios. Pero ¿qué había entendido? ¿Qué había llegado a conocer? David era consciente de qué, de qué estaba informado, qué información poseía desde temprano. David había entendido que Dios había constituido para siempre sus testimonios. David había entendido los testimonios de Dios. Generaciones pasarían, aún el mismo David, pero la palabra de Dios permanecería. Si Dios está cercano es porque ha establecido su palabra para el hombre de todos los tiempos. Dios siempre nos lleva a su palabra, no importando qué generación o qué necesidad particular tenga. La palabra de Dios es suficiente para cada generación. Dios ha establecido su palabra para que recurramos a ella siempre. Si entendemos esto desde temprana edad, dependeríamos de ella hasta el día de nuestra muerte. En niños, adolescentes que entienden que Dios ha establecido, ha fundado, ha constituido su palabra para siempre, podrían usar la palabra, como dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, que la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para enseñar e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si realmente lo entendiéramos, podríamos permitir que la palabra de Dios se encarne en cada uno de nosotros. David lo sabía desde ya muy temprano. ¿Y cómo podemos obtener algo de Dios o más de Dios? Pues cuando lo entendemos desde muy temprano. La ventaja que tiene un joven a un adulto es esta. Hace ya mucho tiempo hace ya mucho que he entendido tus testimonios. Desde muy temprano lo había entendido. Dice que para siempre los has establecido. Dios nos ha dado su palabra para poder obtener más de Él. Es la única manera. Por eso podemos clamar correctamente. Por eso podemos buscar a Dios. ¿Quieres obtener más de Dios? Pues involucra todo tu ser en esta búsqueda, todo tu corazón. Que tu oración sea específica y con propósito, con el propósito de permanecer en el pacto de Dios, de vivir acorde a ese pacto. Esfuércese, esfuércese por anticiparse al sol y buscar a Dios. Demuestre con su anticipación que realmente está interesado, sea el amanecer o el anochecer. Pero esfuércese sobre todo, no solo para esperar que Dios cumpla sus promesas, sino también para meditar, para reflexionar. Involucre su mente al estudiar la palabra de Dios para obtener más de Dios. También entienda que si Dios nos escucha, si Dios nos contesta, es por su misericordia. Es por su misericordia. Que si aún nos salva, nos reanima, nos revive, es porque es fiel a su persona. Recuerde que se acerca usted a la maldad cuando se aleja de la ley de Dios. Y usted no puede obtener algo de Dios si se aleja de la ley. Usted no obtiene algo de Dios, usted obtiene algo de maldad. Y entendamos que Dios está cercano a nosotros. No se trata de nosotros, se trata de Él. Que sus mandamientos son verdad. Que si usted le busca a Dios desde temprano, tiene mayor ventaja. Porque Dios nos ha dado su palabra para que ella nos establezca a nosotros en Él también. Su palabra es todo para nosotros. Así que, ¿qué obtener más de Dios? Pues tiene que clamar a Dios, tiene que buscar a Dios en su palabra, tiene que esforzarse en esto. Vamos a dejar de distraernos en cosas que no valen la pena, cosas que son vanas, y comenzar realmente a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Comenzar a anticiparnos, comenzar a entenderlo desde temprano, comenzar a clamar a Dios conforme a su palabra. Vamos a orar para terminar este tiempo.
Amado Señor, gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por enseñarnos cómo obtener más de ti en este tiempo, Señor, en el que también nos encontramos, quizás en un mundo mucho más complejo, pero no tan riesgoso como el que quizás David vivía, en constante peligro, siendo rey, de tantas guerras, aún con tentaciones, pero David buscó, Señor, tu rostro, tu palabra, realmente se podía ver en cada paso que daba, en su disciplina, en su esfuerzo, que realmente quería más de ti. Posiblemente nosotros lo decimos en una canción, nosotros lo decimos tras una prédica, pero luego lo olvidamos y realmente nos dedicamos, nos especializamos, nos esforzamos más por distraernos que por ser conformados a ti, Señor, en mente y en corazón. Oh Dios, enséñanos a través de este salmo a buscar realmente de ti con todo nuestro corazón, Señor. A buscar más de ti conforme a tu misericordia, conforme a tu persona, a buscar más de ti, oh Señor, eh, con una petición específica que es para obedecer tu palabra. Oh Señor, enséñanos a depender más de ti y meditar en tu palabra. Queremos, Señor, tener más de ti y menos de nosotros. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, le agradezco por este tiempo. Estamos pronto, ya pronto, a estar terminando este estudio del Salmo 119. Por el momento nos estaremos encontrando el domingo. Que Dios los bendiga. Hasta el otro jueves. Bendiciones.